Ahora sí. Gracias por avisar por la grabación. Bueno, entonces, cuando llegamos a esta estructura, ya esto nos va a permitir ir a otro formato de resolución de E2. ¿Bien? Y tiene que ver con esta estructura. ¿Se acuerdan que yo les dije que para saber qué métodos íbamos a usar para resolver las ecuaciones diferenciales, lo que nos iba a importar era la estructura de la ecuación diferencial? Es decir, yo ver la ecuación diferencial, modificarla un poco quizás, acomodarla, y ver que llega a cierta estructura o llega a otra estructura, es decir, la forma que tiene esa ecuación diferencial es una u otra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo separar variables, voy a poder usar variables separables. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos ayer. O sea, la estructura de separación de variables es aquella que, si yo intento, por métodos algebraicos sencillos, separo la variable independiente de la variable dependiente. Ahora, va a aparecer la segunda estructura que vamos a trabajar, que es esta. Y esto se llama estructura lineal. ¿Bien? Y voy a tomar un ratito para charlar sobre eso. Entonces, miren. Supónganse que yo tengo un conjunto de elementos, cualquiera, ¿bien? Habitualmente lo hacía con letras, pero las letras a ustedes un poco los marean, así que lo voy a hacer un poco más pictórico. Tengo un conjunto donde tengo triangulito y cuadradito. ¿De acuerdo? O sea, los elementos de ese conjunto son un triángulo y un cuadrado. Punto. Entonces, si yo les pido que ustedes con operaciones matemáticas combinen ese triangulito y ese cuadradito, ¿cómo lo podrían hacer? A ver, ¿qué combinaciones entre ellos se les ocurre? Pueden usar a ellos o pueden usar números reales también. Es lo mismo. O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué operaciones podemos hacer entre ellos para combinarlos? Digo, una. Bien, sumar. Triángulo más cuadrado. ¿Ven? Fíjense que ahí encontré otro elemento distinto que proviene de sumarlos. ¿Qué otras? Multiplicarlos. Muy bien. Bueno, división, cociente. Recuerden que pueden usar números también. O sea, yo podría usar, por ejemplo, 4 triangulitos más 2 cuadraditos. Por ejemplo, podría usar eso. Sí, puedo hacer triangulito al cuadrado. Estamos bastante inocentes todavía. ¿Qué más puedo hacer? Sí, por supuesto. Logaritmo natural del cuadrado. Más triángulo. Elevado al cuadrado. Quiero una arcotangente del triángulo más el cuadrado. Bien, elevado a la pi. Bien, lo puedo combinar de la forma que se me cante, ¿no? Tengo muchísimas formas. Y de hecho, o sea, la suma, la resta, el producto, la división, es un poco por nostalgia. Son las primeras operaciones que nos enseñaron y es las que más usamos. Pero ahora ustedes conocen muchísimas operaciones matemáticas más que pueden usar, ¿no? Y componer funciones y hacer un montón de cosas. Entonces, si yo tengo un conjunto con ciertos elementos, puedo combinar esos elementos de formas muy diversas, desde lo más sencillo a lo más complicado que se me ocurra. Pero lo que se observa es que en muchas ciencias, no solo las naturales, también las sociales, la mayoría de los fenómenos que uno modeliza o que intenta, digamos, describir matemáticamente, no requieren modelos de este estilo. Bien, algunos sí, pero la mayoría no son tantos de este estilo. Son más simples. Bien, entonces empiezan a tomar más valor lo que se llaman combinaciones o modelos lineales. Los modelos lineales son aquellos que solo admiten dos operaciones. De todas estas que vimos, solo se admiten dos. La suma
y la multiplicación por un número. ¿De acuerdo? Nada más. Solamente puedo hacer eso. A los elementos que están en tu conjunto los puedo sumar y porque puedo combinarlas, multiplicarlos por números. ¿De acuerdo? Entonces, de todas estas que están escritas ahí, ¿cuáles para ustedes responden a una combinación lineal? La primera, sí. Acá, ¿qué operación hay? Suma. Punto. ¿Esta? ¿Es lineal? No. Solo se admite suma y multiplicación por un número. No puedo multiplicar a los elementos del conjunto entre sí. ¿Sí? Si multiplico, lo multiplico por un número, nada más. Entonces, esta no va. No puedo multiplicar entre sí los elementos. ¿Esta? No. Bien, cociente, odiamos al cociente. Bien, ¿esta? Sí. Fíjense que acá tenemos suma y multiplicaciones por números. ¿De acuerdo? ¿Esta? No. No puedo elevar al cuadrado. Y esta claramente no. No, ya está. Ni nos gastamos. Entonces, se ve que de todas estas combinaciones, cuando yo hablo de linealidad, hablo solamente de este estilo, ¿no? Como número por elemento más número por elemento. No me queda otra, no puedo hacer más cosas que eso. Entonces, cada vez que a partir de ahora aparezca la idea de linealidad, que va a aparecer bastante, les digo, la verdad, ya sea en este tema, quienes cursen Matemática 3 lo verán, quienes cursen taller de Matemática Aplicada también, o sea, ahora la linealidad es la primera vez que la ven, pero no se va, ya está. Es el inicio de una larga historia con ustedes. Básicamente, esos modelos que solamente permiten esas dos operaciones suelen ser útiles y lo bueno es que suelen ser sencillos, ¿no? Porque creo que preferimos ese al del arco tangente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, volviendo a las E2. Cuando hablamos de E2 lineales, los elementos de este conjunto no van a ser triangulito y cuadradito, sino que van a ser y, la derivada de y, la derivada segunda de y, etcétera, ¿no? O sea, los elementos del conjunto que yo voy a combinar van a ser derivadas. ¿De acuerdo? Y estos números con los que yo voy a multiplicar ya no van a ser números reales, van a ser funciones reales. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, cuando yo tengo una combinación lineal, bien, en este caso, lo voy a pensar como función, bien, a ver, vamos a llamar función por uno de los elementos más función por otro de los elementos más función. ¿Se entiende la idea? Que las únicas operaciones posibles van a ser sumar o multiplicar por funciones reales. Que en general, a partir de ahora, para no molestar, vamos a pedir que sean continuas. ¿De acuerdo? La mayoría de las cosas que vamos a ver ahora se cumplen para que estas A, B, C sean continuas en nuestro intervalo de trabajo. No somos muy molestos con eso, pero ya que está se los aclaro. Bien, a lo que voy es, no quiero que pierdan la comparación con esto para que vean que hay una cierta simpleza en esto. O sea, si yo combino estos elementos lo podría hacer de maneras muy terribles. Los podría multiplicar, elevar uno a la otro, hacer el arcotangente de esta función, ¿no? El logaritmo en base de una función de la otra. O sea, matemáticamente podría hacer cosas simples. Esta es bastante inocente. Agarro esas funciones y sus derivadas, las multiplico por una función y la sumo. ¿Bien? Nada más. No puedo hacer nada más. No me permiten hacer nada más. Bien, entonces, habiendo visto esto, vuelvo para atrás. Esta es la expresión, la que tienen ahí abajo, de una EDO lineal de primer orden. ¿De acuerdo? A ver, fíjense, si yo sé que mi EDO es de primer orden, ¿bien? Entonces, el conjunto en el cual yo puedo elegir para combinar
¿quiénes van a estar en ese conjunto? Y E' y nadie más. ¿Por qué? Porque si es de primer orden no puede haber ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ¿no? O sea, hasta ahí llegué. La función sin derivar y su derivada primera. Entonces, ¿qué hago? Multiplico función por i más función por i'. Y ahí está. Es la combinación lineal. Llegué. No puedo hacer nada más que eso. Gasté todas las operaciones posibles y todas las funciones posibles. Sí, esta sería la estructura lineal. ¿De acuerdo? Si fuera una lineal de segundo orden, ¿qué aparecería? Acá aparecería una derivada segunda, ¿no? Una i segunda. ¿Y acá? Un término más, ¿no? Más función por i segunda. Y hasta ahí llegué. No puedo hacer nada más. ¿Se ve? Como que ya es predecible lo que va a ir pasando. Si le digo una lineal de orden 7, bien, ¿cuántos términos va a haber? Eso, aun ahí con timidez, pero 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a aparecer la sin derivar, también va a haber un término, ¿no? Entonces, la sin derivar y todas las derivadas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Bien, entonces va a haber 8 términos de este estilo. Sí. Después, en todo caso, vos elegís que tu función se haga 0 y eliminás ese término. Pero si vos lo querés hacer lo más genérico y abierto y amplio posible, deberían aparecer todos los términos. ¿De acuerdo? Sí. Sí. O sea, vos, cuando resuelvas tu EDO, van a tener un cierto valor, ¿no? O sea, esta función vos ya vas a saber cuál es, esta vas a saber cuál es. Acá este es como el caso más general de todos los posibles. Bien. Bien, y esa es la estructura de este lado. Eso, obviamente, ustedes saben que es una ecuación diferencial. Tiene que estar igualado a algo, a haber una igualdad, una ecuación ahí, ¿no? ¿Y a qué va a estar igualado? A otra función. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferenciamos R de P y Q? Ya lo vemos, si lo vemos ahí, es fácil de ver. Eso, que no está multiplicando a i o a sus derivadas. Es un término como, entre comillas, independiente. Es una función que no tiene nada que ver ni con i, ni con i', ni con i segunda, ni con... ¿Se ve? Es el término que no multiplica a ninguna de las funciones. Entonces, esta es una estructura de EDO lineal de primer orden. Vamos a jugar un poquito con esto antes de ponernos a resolverlo. Entonces, lo escribo acá arriba. La estructura es... Bien, eso en el libro lo van a encontrar EDO lineal de primer orden. ¿De acuerdo? Bien, supónganse que yo les digo esto. ¿Es lineal de primer orden? ¿Cumple esa estructura? Sí, no. Bien. O sea, para saber si cumple esa estructura, ¿qué tendría que hacer? Reconocer quién es P, quién es Q y quién es R. Si lo puedo hacer, o sea, si se puede ordenar de esa manera y hay una P, una Q y una R, es. Si no, no puedo, no es. Entonces, a ver, la estructura parece estar. Hay un término con I', hay un término con I y hay un término que no depende ni de I ni de I'. ¿Estamos de acuerdo? Y lo puse en el orden correcto. ¿Quién sería P acá? 7. ¿Es posible que sea un número? Sí, es una función constante. ¿De acuerdo? Q menos X, ¿no? Como que hay una suma, este menos forma parte de la función, ¿no? Menos X. ¿Puede ser menos X? Sí, ningún problema. ¿Y R? 0. ¿Puede ser? Sí, también. Listo. Encontré P, Q y R, es una EDO lineal de primer orden. Vamos con otra.
¿Es una edo lineal de primer orden? Bueno, obviamente ya saben que se le viene el porqué después de la respuesta. ¿Por qué sí, por qué no? Bien. Eso no puede pasar en una lineal. Es una ecuación diferencial, o sea, tiene soluciones, todo lo que ustedes quieran. Pero si yo quiero saber si es lineal de primer orden, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque se acuerdan que las únicas operaciones permitidas eran suma y multiplicación por funciones. Bien, no permitía que las derivadas entre sí estén multiplicadas, estén divididas, sí. Mm, no, 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 puede ser cualquiera. Ahí vos ya sabés que tu variable dependiente es y porque tenés y prima. Sí, lo que pasa es que si tu incógnita es y prima, en el segundo término estás multiplicando a la derivada de tu incógnita por tu incógnita. Eso no se puede en una estructura lineal. A ver, hoy, quiero ser claro con eso. O sea, se puede en una EDO, hay soluciones en una EDO. ¿De acuerdo? O sea, no es una EDO eh, diabólica que no la vamos a usar porque viene una tormenta infinita. Se puede, solamente que no, este método que vamos a ver no sirve para eso. ¿Ok? Yo lo que necesito es que cumpla la estructura de arriba. ¿Vamos con otra? Sí, 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 sí. Sí. Igual a 3x sobre y, ¿no? Bien. Ahora, yo eso lo tengo que llevar a esto. Y yo esto lo tengo que llevar a esta forma para saber si es lineal. No está en esa forma. ¿Por qué no está en esa forma? ¿Qué es lo que hace que esto no esté en esta forma? Sí, pero acá no están divididos entre ellos. Claro, o sea, esta y dividiendo no cumple esta forma. Acá las y están ahí multiplicando muy panchas. No digo que esté mal, ¿eh? O sea, ahora, lo que tendría que hacer sería una modificación de todo esto, podría ser alguna modificación algebraica, para tratar de que esta y no me quede dividiendo. ¿Sí? Pero me sigue quedando dividiendo. No, me tiene que quedar multiplicando la y. O sea, por y. No, no, no tengo otra opción. No, que para que llegue a esta forma, yo no puedo admitir una y dividiendo. Fíjense que en la forma la derivada primera y la derivada y la función sin derivada están multiplicando. Así que hasta ahora no llegué. Pero puede ser, a ver, a lo que voy es, ustedes se pueden poner a jugar con la forma hasta intentar llegar a aquella, ¿eh? Está bien, no es incorrecto. Solamente que todavía con este paso no llegué. Solucioné este problema, estamos de acuerdo, pero no llegué a una forma lineal. ¿Qué hago? ¿Se les ocurre algo para hacer? Bueno, a mí tampoco, de hecho. O sea, como para mí no, esa es no lineal. No hay manera de linealizarlo. ¿Bien? Pero es una buena pregunta. O sea, vos cuando te dan algo no se tienen que quedar. De hecho, vamos a hacer un ejemplo. Miren. Por ejemplo, bueno, sí. Miren qué horror. O sea, ya vemos esa Edo y creo que
nos grita no soy lineal, ¿no? Tengo como un montón de operaciones horrorosas. Ahora, yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué harían con eso? Si les da, dice, bueno, de hecho, hasta yo, cuando aprendamos el método siguiente, yo les puedo decir, resuelvan esa EDO. Y ustedes se desmayan directamente. Pero, ¿qué tendrían que hacer ahí primero? Bien, o sea, como acá tengo una cosa súper horrible, pero tengo un por y un más, puedo distribuir a ver qué pasa. Entonces me queda, ¿de qué orden es esto? 2. Entonces como ya EDO el 1 parece que no, ¿no? Pero bueno, veamos. Y segunda más I igual y distribuyo. Me queda I' por 3 más... Acá hago I' por I segunda sobre I'. Eso que me queda. Y segunda, ¿no? Porque se cancela el I' con el I'. Más, y acá, 4, pero también se cancela. Bien. Bueno, ahí no parece tan terrible. ¿Y ahora? Ajá. Bien. Esta y segunda con esta y segunda se va. O sea que no es muy de segundo orden esa. Es de primer orden, ¿no? Y ahora puedo acomodar para allá. O sea, esto, lo que uno para llegar a esta forma que está acá arriba, lo que tengo que hacer es todo lo que tiene I de un lado y lo que no tiene I del otro, ¿no? Entonces, paso esto que tiene I de este lado, me queda menos 3I' más I igual a 4. ¿Y cumple esta forma? Sí, era lineal nomás. Bien. Entonces, a lo que voy, moraleja de esto es no juzguen a un libro por su portada. ¿No? O sea, yo acá puedo analizar esto en general como, bueno, así a simple vista, pero después haciendo algunas operaciones o cuestiones algebraicas válidas, puede ser que se simplifique y llegue a una forma en donde yo la pueda resolver. ¿De acuerdo? O sea, para decir si algo es lineal o no lineal, no tengo que trabajar directamente con la que me muestran. ¿Qué hago? Tengo la posibilidad de modificarla y simplificarla hasta tratar de llevarla a esta forma, y cuando yo vea que no puedo, ahí recién digo, no es lineal. Pero quizás en esa estrategia llego y puedo. Y es lineal. ¿Bien? Y aunque esté así escrita, en definitiva esa EDO es equivalente a una lineal. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es, no se apresuren con esas conclusiones de es o no a variables separables, es o no lineal. Bueno, primero la organizo, la intento llevar a la forma, y cuando llego a la forma ahí digo, ¿es o no? Bien, vuelvo aquí. Entonces, esta es la estructura general a la que si llegamos a esta estructura, vamos a decir que la EDO es lineal de primer orden. Entonces, ¿dónde estamos entre todas estas que estuvimos viendo? Vimos, estas son las primeras que vimos. Ayer vimos estas rojas, ¿no? Y ahora estamos acá. ¿Bien? Las lineales, obviamente, como vimos, se pueden extender a órdenes mayores que 1. De hecho, yo les dije, ¿cómo lo hacemos en orden 2? Y me dijeron qué tendrían que hacer. Ahora estamos acá, solamente orden 1. ¿Bien? Y fíjense que las E2 lineales de orden 1 las vamos a subdividir en dos mitades. ¿Bien? En las homogéneas y en las no homogéneas. Y las homogéneas se solapan con las de variables separables. ¿Eso qué quiere decir? Que las E2 lineales de orden 1 que sean homogéneas, yo ya sé resolverlas por separación de variables. Pero hay algunas, que serían las no homogéneas, que no. ¿Estamos de acuerdo? Esas no las sabemos resolver, no la podemos hacer por variables separables, como el ejemplo que vimos antes. Bueno, ¿qué significa, vuelvo para atrás, qué significa que una EDO lineal de primer orden sea homogénea? Que esta función R de acá es 0. ¿Ok? No hay otra opción. No es que sea constante, no, que sea 0. Si yo acomodo y me queda P por I' más Q por I
igual 0, digo que esa EDO lineal de primer orden es homogénea. ¿Bien? Mientras que si yo acomodo y me queda P por I' más Q por I igual a coso, y coso no es 0, sea lo que sea, desde E a la X por coseno hiperbólico de X más 3 a igual a 1, cualquier caso que sea distinto de 0, voy a decir que es no homogéneo. ¿Ok? ¿Por qué me sirve eso? Porque si es homogénea, yo ya sé que la puedo resolver por variables separables. ¿De acuerdo? Y punto. Se me terminó el problema ahí, ya la sé resolver y ya está. Mientras que si es no homogénea, hay muy poquitas homogéneas que se pueden resolver por variables separables, pero la mayoría no. Entonces, ni me gasto. Si es no homogénea, ya me pongo a ver cómo resolverlas esas sin pasar por la solución de variables. ¿De acuerdo? Entonces, miren, acá tengo una. ¿Esta cómo es? Es una EDO lineal de primer orden, homogénea. Miren, voy a despejar de acá I'. Entonces, si quiero despejar I', ¿qué hago? Paso esto primero restando, ¿no? Me queda menos Q por I. Y después paso P dividiendo. Entonces me queda menos Q por I dividido P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguieron el despeje? Este primer despeje. Y ahora, cuando tengo esto así, puedo expresar I' como DI sobre DX. Y voy a intentar separar variables. ¿Qué puedo hacer? Bueno, acá tengo DI. Entonces, esta I que está acá multiplicando la paso dividiendo. Bien, me queda DI sobre I. Y este DX que está acá dividiendo lo paso multiplicando. ¿Separé variables? Sí. Todo lo que tiene Y de este lado, todo lo que tiene X de este lado. ¿Se ve? Entonces, lo que yo acabo de mostrar acá es que si mi EDO es lineal de primer orden, homogénea, yo siempre voy a poder separar variables. Entonces, no hace falta que haga nada más, ni que conozca ningún método nuevo, ni raro, ni extraño. Hago variables separables y ya está. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si no es homogéneo? Porque hasta ahora ustedes saben separar variables, nada más. Sí. No. Ah, está. Claro, pero fíjate que esta no cumple esta forma. O sea, esta es P por I' más Q por I y no está igualada a 0. No está igualada a 0, no es homogénea. Sí, pero esto tiene que ser igual a la función 0. O sea, siempre tiene que ser 0. ¿De acuerdo? No es que a veces se hace 0. ¿De acuerdo? Tiene que estar igualada a la función constante 0. Si está igualada a una función cualquiera que no sea igual a 0, siempre es no homogéneo. Sí. Y podrían separar variables. Y no me metería en ningún problema más grave que ese. Empiezo a separar variables y resuelvo por variables separables. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora ya llegamos a la etapa de, bueno, ya cómete la maldita naranja, cómo resolvemos las otras. Porque hasta ahora venimos con que variables separables nos está funcionando. Bueno. Entonces, ahí tenemos, conclusión. Todas las EDOs lineales de primer orden homogéneas se pueden pensar como EDOs variables aseparables. Punto. ¿Qué pasa con las no homogéneas? Bien. Entonces, para las no homogéneas hay varias metodologías para trabajar. Ustedes, yo creo que esto no se los conté. Es un buen momento para. Ustedes este tema lo tienen en dos lugares para leerlo. Uno es el libro, el cálculo diferencial integral que venimos usando, el tomo 2, que ese libro, al menos en este tema, para mí está un poco entre resumido e intenso.
O sea, no sé si ya se lo pusieron a leer, pero que no. Pero toda esta parte que es sobre métodos de resolución, está como, bueno, es medio como un resumen más que una explicación. O sea, cuando lo leen, es como si no entienden bien el tema un poco de antemano, es bastante perturbador. ¿Bien? Entonces, para evitar eso, lo que hicimos fue, en la guía de práctica, le incluimos lo que se llama una guía de lectura. No sé si la estuvieron ojeando. Que está antes de la práctica de ecuaciones diferenciales, son varias paginitas, y lo que es más como una explicación introductoria sobre todo el tema de ecuaciones diferenciales. Está todo el tema ahí. ¿Bien? Pero un poco les explica para qué sirve, lo explica con ejemplos, ¿bien? O sea, es una simplificación un poco y con más palabra y menos símbolo del tema. Entonces, yo les recomiendo que empiecen por ahí, ¿bien? De hecho, la hicimos para eso, para que empiecen por ahí. Y después de eso sí, vayan al libro, que el libro está más resumido y un poco más preciso, pero quizás yo les recomiendo que no agarren el libro de una porque puede llegar a ser traumático. Bien, entonces, en la guía de lectura les van a aparecer dos formas distintas similares, ¿no? Muy parecidas, para resolverlas a estas. Yo les voy a explicar la que más usan ustedes porque es la más metódica, entonces es la que prefieren habitualmente, que es el método de cambio de variable. Bien, entonces, ahora va a haber dos métodos que van a conocer. El de separación de variables, bien, el que vimos antes, ayer, y el de cambio de variables, que es el que vamos a ver hoy. Sí. No. La palabra heterogénea en E2 no existe. Bien, es no homogéneo. Ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué no le pusieron heterogénea? Porque podemos. Bien. Cambio de variable. Entonces, ¿cuál es el centro de este método? Reemplazar a mi incógnita y, a la que yo estoy buscando, por el producto de dos funciones, u y b. Eso es todo. ¿Bien? Ustedes dirán, ¿por qué? Ya van a ver. Bien, oh, bueno, esto debería parecer de a poquito. Bueno, a ver. Entonces, a mí lo que me interesa de esto, más allá del método, el método lo aprenden. Yo confío en que lo aprenden. Es que no muchas veces entienden para qué, ¿no? O por qué se hace así. Es como que medio bueno, qué pereza. Supónganse que ustedes están buscando o sea, que la solución particular de la EDO que ustedes están buscando es x a la séptima. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso es lo que están buscando. Cuando resuelvan su ecuación diferencial y le ponen las condiciones iniciales, les va a dar x a la séptima. Ahora, el método de separación, de cambio de variables, perdón, se basa en expresar a esa solución como el producto de u por b. ¿Ok? Una función u multiplicada por una función b me da como resultado x a la séptima. Por ejemplo, ¿quién podría ser u y quién podría ser b? Denme ejemplos. X a la quinta y x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico x a la quinta por x al cuadrado, me da x a la séptima. Bien. ¿Hay alguna otra opción? Bien. 1 y x séptima. Bien. ¿Qué más? Ajá. Muy bien. Ok. X a la séptima dividido el logaritmo de x y logaritmo de x. ¿De acuerdo? Y así se me puede ocurrir lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, x a la séptima dividido e elevado a la pi elevado a la x menos x elevado a la pi. Y acá
E elevado a la pi elevado a la x menos x elevado a la pi. Total, si las multiplico me da x a la séptima. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fíjense que más allá de que la y que yo busco es una, ¿sí? Yo busco esa, x a la séptima. Combinaciones entre dos funciones multiplicadas que me den esa x a la séptima tengo infinitas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, yo estoy buscando x a la séptima y yo sé que u es x a la quinta? ¿Cuántas b posibles hay? Una. ¿Estamos de acuerdo? Si yo fijo u, o sea, si para encontrar i, yo fijo u, fijo b. ¿De acuerdo? Ya ahí maté la libertad. O sea, acá tengo un montón de infinitas posibilidades, infinitas combinaciones. Si yo digo, no, u tiene que ser sí o sí x a la quinta, ahora no tengo infinitas posibilidades para b. B es la función que multiplicada por x a la quinta me da x a la séptima. Y esa es x al cuadrado. No hay posibilidad. ¿Ok? Bien. Entonces, este método lo que hace es valerse de esta libertad. Lo que hace es reemplazar y por este producto de dos funciones. Bien. Juega con eso algebraicamente y en un momento dice, ok, podés elegir cualquier u. Ojo, si elegís una u, fijaste la b. ¿De acuerdo? Pero lo que podés hacer es elegir una u conveniente. Bien, vamos hacia él. Bueno, perdón con esto debería avanzar despacito, pero sé que pueden soportar. Bien, lo que tienen acá es, de este lado del lado izquierdo, van a tener el método, entre comillas, teórico. O sea, acá tienen un montón de letritas y simbolitos, o sea, esto es como el método en general. Y lo que tienen de acá para allá es un ejemplo, es la aplicación de este método a un caso particular. ¿De acuerdo? Para que vayan siguiendo lo que se hace en la práctica. Bien. El ejemplo que voy a usar es el que estábamos trabajando antes, ¿no? El de y igual a x, el que si sumábamos x más y nos daba la derivada. ¿De acuerdo? Para que vean cómo lo vamos a usar. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es a la EDO que nosotros vamos a trabajar, que es la de arriba, ¿sí? A ver, esto lo voy a hacer con esto, así me sigue también la gente virtual. Un segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, a esta estructura que tenemos acá, que es la EDO que tenemos que resolver, pensarla como la estructura genérica. Dicho de otra manera, identificar quién es P, quién es Q y quién es R. ¿Ok? Entonces, estamos de acuerdo que P es lo que está multiplicando a I', o sea, 1. La función constante 1. Q es la función que multiplica a I, o sea, menos 1. ¿De acuerdo? Y R es lo que no está multiplicando ni a I ni a I', o sea, X. ¿Sí? Acá frenenme mientras lo vaya explicando, no esperen al final. Cuando hay algo que dicen, no, eso no lo vi, lo vamos haciendo paso a paso, si no es una bola de nieve. Bien, entonces eso es lo primero que hay que hacer. Segunda cosa que hay que hacer, usar el método de cambio de variables. O sea, lo donde dice y, dijimos, vamos a escribir u por b, ¿no? Ese es el centro del método. Y donde dice y', ¿qué voy a escribir? ¿Cuál es la derivada de i si i es u por b? Ojo con lo que van a responder. Que tengo una silla a mano y puedo tirarla. Y tengo mala puntería, así que ojo lo que están alrededor también. Bien, no es su prima por b', ¿no? Porque si yo tengo que derivar i, o sea, tengo que derivar u por b, ¿cómo derivábamos u por b? U' por b más u por b', ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Entonces, fíjense que lo que yo hago es reemplazo i por u por b. ¿Estamos de acuerdo?
y reemplazo I' por la derivada de U por B. Entonces, primer paso es eso, simplemente reemplazar I por U por B, I' por la derivada. Acá también lo hice, fíjense. En vez de I puse U por B, y en vez de I' puse la derivada de U por B. Bien. Segundo paso. Acá, Q por V, Q por U por B, mejor dicho, es básicamente no tengo que hacer nada. Puedo sacar este paréntesis fácil, ¿no? Porque es Q por U por B. Pero acá tengo P por una suma, entonces lo que puedo hacer es distribuir. Me queda P por U' por B más P por U por B'. ¿Sí? Distribuí simplemente. Y el siguiente paso va a ser un factor común entre, acá me quedan 3 términos, entre 2 de esos términos. Voy a sacar como factor común una de las funciones, cualquiera. Acá yo elegí B, pero podrían usar U también, la que quieran. Una de las dos funciones originales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la función B, tengo acá resaltador. Fíjense que la función B está en este término, ay, qué feo resaltador, bueno, y en este término. En este no, acá está B', no B. Entonces, ¿qué hago? Un factor común B usando esos dos términos. Si hubieran elegido U, tendrían que haber usado este y este, ¿no? Porque acá está U'. Entonces, si saco factor común B, me queda P por U' más Q por U. Y este término que estaba ahí solito es el que sobra. Lo pongo ahí al final. Bien, miren en el ejemplo aplicado. Acá yo saco factor común B. Entonces, B está en este término de acá y en este término de acá. En este no, está B'. Entonces hago B por U' menos U. Y dejo el U por B' acá. ¿De acuerdo? Bien. Punto donde ustedes reconsideran su vida, como bueno, ¿y ahora qué hago? Con la EDO y con mi futuro, básicamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Este paso es el paso que más conflicto trae, porque si ustedes comparan la ecuación diferencial original con a la que llegamos acá, la complicamos al triple, ¿no? O sea, la primera era bastante sencillita, miren esta, una hermosa, y miren esto que llegamos acá, un horror, ¿no? Pero esto tiene un sentido. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que yo les dije que el sentido de este método es que cuando yo tengo U por B y eso me tiene que dar I, si no me dan ninguna restricción para U y B, tengo infinitas posibilidades. Bien, ahí tengo total libertad. Cuando fijo una, la otra se me fija automáticamente. Pero al principio puedo elegir cualquiera. Y ese cualquiera significa las puedo elegir convenientemente. Entonces, de todas las posibles U que existen, que yo podría tomar, voy a elegir aquella que haga que este paréntesis que está ahí, bien, para la gente virtual se lo marco también, este paréntesis que está acá, se haga cero. Fíjense que ese paréntesis solamente depende de U, no depende de B. ¿Bien? Entonces, yo U puedo elegir cualquiera y B puedo elegir cualquiera, no tengo problema. Entonces, ¿qué hago? Convenientemente, elijo la U que anule este paréntesis. Porque, o sea, porque si no tendría que elegir siempre B igual a 0. Y B igual a 0 es lo único que no puedo elegir, porque si elijo B igual a 0, I no puede ser 0. O sea, I va a ser siempre 0, ¿no? Entonces,
Pero si ustedes lo hacen al revés, si sacan factor común u, acá le va a quedar b, y van a tener que elegir la b que anule su paréntesis, ¿no? Pero no me compliquen la vida, vayamos por lo más sencillo por ahora. Entonces, yo voy a decir, bueno, quiero que ese paréntesis se me anule. Entonces, eso lo que tengo escrito acá es algo que yo impongo, ¿eh? No es una consecuencia directa, es una elección mía. Yo elijo que este paréntesis de acá se me anule. ¿Bien? Que esto sea 0. Fíjense acá. Acá esto, este paréntesis que tengo ahí, tiene que hacerse 0. ¿Bien? Ahora, ¿por qué me conviene? Fíjense, ¿qué obtuve acá? Esto que tengo escrito ahí. No, no es un valor inicial. Miren. Es una EDO, ¿de acuerdo? Es una ecuación diferencial. Ahora que no habla de I, habla de U, ¿no? Es una EDO. ¿De qué tipo? Es lineal, es de orden 1 y es homogénea. Entonces, ¿qué sé yo de esta EDO? Que la voy a poder resolver por variables separables. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago eso, me aseguro de que esa EDO la voy a poder separar sí o sí, que sí o sí la voy a poder resolver por variables separables, y que por lo tanto sí o sí voy a poder encontrar U. ¿De acuerdo? Entonces, acá pasa algo que yo sé que a ustedes no les gusta nada, que es que un método se conecta con el anterior. O sea, que para usar el método de sustitución de variables van a tener que usar el método de separación de variables en el medio. Perdón, no, yo no inventé la matemática. Entonces, cuando yo planteo que este paréntesis de acá se anule, me queda una ecuación diferencial ordinaria, lineal de primer orden, homogénea. Por lo tanto, se resuelve a variables separables. Y cuando yo la resuelva, ¿a quién voy a hallar? ¿Quién va a salir de ahí? A U. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si este paréntesis se anula, o sea, yo la resuelvo, me da U, la reemplazo acá, todo este paréntesis se me anula. Todo este término se me va, porque me queda B por 0. ¿De acuerdo? Me va a quedar este término, el tercero, el último. Me va a quedar P por U, que yo ya conozco U, porque la acabo de obtener, por la derivada de B. Y yo a B no la conozco. Pero me va a quedar función conocida por función conocida por la derivada de B es igual a función conocida. ¿Qué hago? Despejo la derivada de B e integro para encontrar B. ¿Bien? Entonces, esta me va a quedar ni siquiera de variables separables, me va a quedar más fácil todavía. Me va a quedar de integración directa. Integro y obtengo B. ¿Ok? Entonces, en definitiva, para resolver esta EDO, voy a tener que resolver dos EDOs. Eso tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? En vez de una, tengo que resolver dos. ¿Cuál es la ventaja? Es que esta no la sé resolver y estas dos sí. Bien, una gran ventaja, a decir verdad. Entonces, en definitiva, este método lo que hace es, al sustituir I por U por B, es encontrar dos ecuaciones diferenciales que estoy seguro de que la puedo resolver. Una me da como resultado U, la otra me da como resultado B, y multiplico las dos cosas que obtuve para llegar ahí. ¿De acuerdo? Veamos, miren. Entonces, aplicamos esto para este caso. Sustituyo I' por la derivada de U por B. Sustituyo I por U por B. ¿Bien? Saco factor común B entre ese término y ese término. Me va a quedar U' menos U. Más U por B'. ¿De acuerdo? Digo, convenientemente voy a elegir que este paréntesis que tengo acá, que surgió del factor común, se me anule. Y ahí me plantea la primera ecuación diferencial que tengo que resolver, que lo tienen escrito acá. Yo ya sé que es a variables separables. Estoy seguro, eso no puede ser de otra manera.
Entonces ya empiezo directamente con el método de separación de variables. En vez de u' voy a escribir du sobre dx. ¿De acuerdo? Menos u igual a 0. Paso la u para allá sumando, me va a quedar du sobre dx igual a u. Bien, ese paso no está, lo voy a escribir. Me queda du sobre dx igual a u. ¿Qué hago para separar las variables? Esta u la paso para allá dividiendo y el dx lo paso para allá multiplicando, ¿no? Entonces me queda 1 sobre u de u igual a dx. Separé variables. Integro, integro. Me queda integral de 1 sobre u, logaritmo del valor absoluto de u. Ah, ok. Ah, porque sí, esto, perdón, lo hice rápido, pero sé que a veces les trae problemas. Acá, ¿qué pasarían para separar las variables ahí? Hagámoslo en dos pasos. ¿Qué harían primero? Pasar el de x multiplicando. Me queda de u es u por dx. Y después paso el u dividiendo, ¿no? Entonces me queda, si quieren, 1 sobre u por du igual a dx. ¿De acuerdo? Entonces llegué acá. Integro, integro. Integral de 1 sobre u es logaritmo del valor absoluto de u. Integral de x, de dx, perdón, o sea, la integral de 1 es x. ¿De acuerdo? Después despejo u. El logaritmo lo paso como exponencial. ¿De acuerdo? Y me quedaría el valor absoluto. Bien. Ahora, yo quiero resolver esta EDO, ¿no? ¿Cuántas soluciones van a aparecer de esa EDO cuando la resuelva? Infinitas. Bien. Ahora, yo necesito acá encontrar todas las posibles U. No. Yo acá necesito encontrar una U. ¿Por qué? Porque con que yo encuentre una U, cualquiera, que cumpla con esta condición, ya esa U me va a poder anular esto y simplificar todo este problema. Encuentro una sola U y a partir de esa U le encuentro todas las B que le corresponden. Entonces ahí me aparecen las infinitas. ¿Bien? Es una forma de simplificarme la vida. Si yo acá me pongo a trabajar con todas las U que podría, eso me va a complicar bastante la vida después, porque voy a tener que encontrar todas las B que le corresponden a todas las U. Y después se me van a empezar a cancelar cosas, o sea, se va a simplificar en el medio. Pero algebraicamente se va a complicar. Como yo necesito una sola constante indeterminada porque es de orden 1, lo que digo es, bueno, no la pongo acá a esa constante indeterminada. Convenientemente elijo que la U sea una sola, la reemplazo en la segunda ecuación diferencial y después en esa hago que aparezca la C. ¿Bien? Dejo el paso de las infinitas funciones y de la constante indeterminada para el final para que se me simplifique un poco la vida. Sí, exacto. Sí, o sea, el método, no se van a salvar de aplicar separación de variables. Solamente que cuando integran, ¿no? Acá ya nos olvidamos de poner más C y etcétera. Total, yo no quiero la familia de soluciones de esa, quiero una. Entonces, elijo la C más fácil, que en este caso es más 0, ¿no? Y despejo sin mucho problema. Con encontrar una sola función, que si yo la reemplazo en esta ecuación diferencial 1 de acá arriba, la igualdad valga, yo soy feliz. ¿De acuerdo? Por eso encontré e a la x. ¿Es la única? No, por supuesto, hay infinitas más. Pero con encontrar una, a mí me sirve. Entonces, después de todo este paso, llego a que una u conveniente que yo puedo usar de todas las infinitas
es e a la x. Entonces, ¿qué hago? Con esa u vuelvo a la ecuación diferencial. Si yo reemplazo esa e a la x en esta ecuación diferencial de arriba, me va a quedar b por la derivada de e a la x, que es e a la x, menos e a la x. O sea, esto se va a anular, es lo que yo quería, ¿no? Que se anule todo eso. Esto me da 0 y este término más e a la x por b' igual a x. ¿Bien? Entonces, reemplazo acá. Me queda e a la x por b' igual a x. ¿Bien? Y ahí tengo otra ecuación diferencial, que incluso es más sencilla que la otra. Porque acá lo único que tengo es b'. Lo que hago es despejar b', paso todas las cosas que tienen x para el otro lado e integro. Bien, fíjense, sería x sobre e a la x lo que tengo que integrar. Bien, y ahí integro y ya está. Encontré la solución. Exacto. Acá. El primer paso. ¿De acuerdo? El resto es solo trabajo algebraico. Entonces, me queda esto, integro, esta es la integral. Bien, no la voy a hacer porque es por partes, es bastante molesta. Pero esa es la integral. Sí, ya sé, acá también puede llegar a aparecer un método de integración. Sí, perdón. Eh, Llego a b de x, pero acá sí lo importante es este más c. ¿Por qué es importante el más c ahora? Aunque yo tuve la libertad de elegir una u conveniente, ¿se acuerdan que dijimos que cuando yo fijo la u, ya no tengo libertad de la b? ¿No? Tenía la libertad de elegir u y b, las combinaciones había un montón, pero cuando yo elijo una de esas dos, la otra queda determinada. Entonces, como yo ya elegí u, que es e a la x, porque a mí me convenía, bueno, tengo que encontrar todas las b que puedan ir junto a esa u. Y todas esas b son todas estas, que tienen esta estructura más c. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa libertad y ese libertinaje que tenemos para elegir la u, lo perdemos para elegir la b. O sea, cuando ya definimos la u, con la b tenemos que ser precisos. Encontrar todas, la familia de b's. Bien, entonces acá hay la constante indeterminada es importante. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué paso me falta? Bien, yo no quiero u y b. ¿A quién estoy buscando yo? Ahí. Entonces, ¿cómo hago para encontrar i? Multiplico u por b. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo quiero hacer. Me voy a tomar un ratito. Porque acá meten la pata siempre. Bien. Entonces, yo hago. O hagan ustedes. Multipliquen u por b. Díganme cuánto les da la ley de i de x. A ver, así charlamos de ese tema. Porque aunque no lo crean, hacen todo este método perfecto, sin ningún problema, muy bien, justificando todo, lo hacen como prolijito y se equivocan en ese paso, que es multiplicar dos funciones. ¿Cuánto les da el producto de u por b?
Me mirás con cara de, ¿y eso qué tiene de complicado? Ahora te cuento. Bueno, entonces, eso les quedó como e a la x por menos c a la menos x por x más 1 más c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hago ahí? Eso. Ojo con esto. Y se los escribí así específicamente porque ese es el origen del error. Lo que yo escribí ahí está mal. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Que es importante. Esto. ¿Bien? Porque es u por b y ves toda la suma. Si yo no escribo esos corchetes, lo que estoy indicando es que a e a la x la multiplico por esto. Más c. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces hacen eso, multiplican este término por este término, más c. Como que el más c siempre está ahí como... eh, es lo último. Hago todas las operaciones algebraicas y al final le pongo más c. ¿No? Y no, ojo. Acá el más c está dentro de b, entonces este a la x también lo multiplica. Por lo tanto, yo ahora, cuando haga esta multiplicación, voy a tener que distribuir. Me va a quedar menos e a la x por e a la menos x por x más 1 más c por e a la x. Entonces, hasta ahora estábamos acostumbrados de que el c sea un número que quedaba sumando ahí, pero fíjense que ahora esa constante indeterminada está multiplicando en este caso, y está perfecto, puede multiplicar, no hay ningún problema. Entonces, ojo con eso. ¿Cuánto es e a la x por e a la menos x? E a la 0, ¿no? Porque sumo los exponentes. ¿Y eso cuánto es e a la 0? 1. Así que todo esto se transforma en un producto 1. Entonces me queda menos x más 1 más c por e a la x. ¿Bien? Si lo reacomodo, c por e a la x menos x menos 1. Y ahí tenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial. Bien, ¿por qué es general? Porque tiene una constante determinada, tanto como el orden de la e. Y se ve que si yo no hacía esta distributiva, me quedaba algo re distinto. Esa c me quedaba ahí sumando solita, triste. Y acá la c tiene un rol importante. La c es la que regula qué tanto peso tiene la exponencial. Sí. Sí, para que haya solución general tiene que haber tantas constantes indeterminadas como el orden de la ecuación diferencial. Bien, entonces, al multiplicar, llego a esta expresión. ¿Para qué? No, no, no. Acá encontraste todas las soluciones. Esa es tu solución general. ¿De acuerdo? Esto lo que tiene es un, más allá de la tristeza, tiene un pro, que es que acá no suelen haber singulares. Yay, algo es algo, che. Entonces, miren, fíjense, hago lo mismo pero con la que encontramos. Agarro algunos valores, encuentro sus ordenadas, sus imágenes. Si reemplazo x0, lo reemplazo acá, me queda 0. x1 lo reemplazo acá y me queda e a la 1, e. Menos 1, menos 1, o sea, e menos 2. Para 2 me queda e al cuadrado menos 2 menos 1, o sea, e al cuadrado menos 3, y así. Sumo 0 más 0, 0, e menos 2 más 1, e menos 1, e al cuadrado menos 3,
más 2, perdón, menos 1 y así. Si derivo esta función, me queda la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de menos x, menos 1. La derivada de menos 1, 0. Y si voy valorizando, esto en 0 me da 0, esto en 1 me da e menos 1, esto en 2 me da e al cuadrado menos 1. ¿Ven que da igual? Las funciones que obtuvimos antes cumplen esta condición que es de donde había salido todo. ¿Bien? Ahí elegí c igual a 1 para trabajar. Si en vez de c igual a 1 eligen c igual a lo que quieran, también vale. ¿Ok? Y de hecho, si vemos todas la familia de soluciones, miren qué bonita la familia. Tenemos, si c vale 0, ¿sí? Se va el término exponencial y me queda un término lineal. ¿Lo ven ahí? ¿Cuál es de todas esas lineal? De todas las graficadas, ¿cuál es la lineal? Esa, ¿no? Esa sería con c igual a 0. Ahora, si yo a c le voy poniendo diferentes valores, el término exponencial empieza a sumarse. Entonces, aparecen estas. ¿Ven que tiende a ser como exponencial acá? O sea, como que acá gana la lineal, pero de este lado gana la exponencial. Acá lo mismo. De este lado gana la lineal y de este lado gana la exponencial que intenta ir hacia menos infinito. ¿Bien? Todas estas funciones cumplen esta condición. Si yo agarro un punto cualquiera de su gráfica, le sumo la x y la y, eso me da lo mismo que la derivada en ese punto. Bien. Punto. Cuestiones. Para que sepan, no hay mucha más cosa que vamos a hacer. Fíjense esta. Edo. ¿De qué estilo es? ¿Es de orden 1? ¿Es lineal? No. ¿Dónde vemos que no se cumple la linealidad? Eso. Si distribuyo me queda h por h'. Eso no puede ser en una lineal, ¿no? Entonces no es lineal. Entonces, fíjense, acá está el intento de resolverla por separación de variables. ¿Bien? Entonces, si yo acá en vez de h' escribo dh sobre dx, y van a ver que aunque intenten, aunque hagan distributiva, aunque pasen esto dividiendo, pueden jugar todo el tiempo que quieran, no van a poder separar variables. No es a variables separables. ¿Bien? Y por otro lado, cuando distribuimos, vemos que aparece esto, no hay linealidad. No se cumple la estructura lineal anterior. Entonces, bueno, nada. No es ni a variables separables, ni lineal. Puede pasar. ¿Tiene solución? Si no es a variables separables ni lineal. ¿Se le puede encontrar una solución general? ¿Existe su solución general? Bien, no sabemos. Esa es la respuesta. ¿Podría existir? Sí. ¿Cuál es el punto? Que nosotros no vamos a poder saberla. O sea, nosotros no vamos a poder encontrarla. Pero que quizás exista, exista. Y existen otros métodos que no van a conocer ustedes, pero existen para resolverlas. Esto para generar un poco de humildad. Bueno, a ver. Entonces, por ejemplo, x cuadrado, si ustedes la derivan es 2x, si lo reemplazan acá, les queda h, o sea, x cuadrado, por la derivada, 2x más x. 2x más x son 3x, por x cuadrado, 3x cubo. Es una solución particular. Solución tiene. ¿Cuál es el problema? No podemos nosotros metódicamente llegar a ellas. Entonces, sucede algo así. De todas las EDOs, algunas son de primer orden. Hay algunas que quedan por fuera, que son las de orden 2, 3, 4, 5, 6. Dentro de todas las de primer orden, algunas son a variables separables. Hay otras que no se pueden separar las variables. De todas las de primer orden, algunas son lineales. No todas van a poder ordenarse de manera lineal. ¿Se ve? Hay algunas que son a variables separables y lineales. ¿Cuáles son?
las homogéneas. ¿De acuerdo? Y después hay algunas que no son ni a variables separables ni lineales, o sea, como esta. ¿Bien? Que no vamos ni poder separar variables y resolverlo de esa manera, ni lo vamos a poder ordenar linealmente para resolverlo de esa manera. ¿Y qué hacemos con esas? Agradecemos que existan y ya está. Punto. No hacemos nada más. No tenemos más posibilidad de resolver. Bien. Entonces, hasta ahora, de las E2, trabajamos con primer orden. Y es todo lo que vamos a ver de primer orden. ¿Sí? Estos dos métodos son todas las cosas que vamos a ver de orden 1. Separación de variables y cambio de variables. Una se aplica para cuando se pueda separar variables y va a ser el método de preferencia porque es el más sencillo. Y el otro se aplica si tenemos lineales de primer orden no homogéneas. ¿De acuerdo? Ahí no nos queda otra. Sabemos que separar variables es muy improbable que se pueda, entonces vamos por ese. Y después nos queda otro mundo completo, que es el de orden n, cuando tenemos órdenes mayores a 1. Entonces, ahí esto lo vamos a ver la semana que viene, ahora vamos a resolver algunas más, no se vayan, de cambio de variables, pero semana que viene lo vamos a meter con orden n. Las de orden n lo que tienen es que valen para todos, o sea, todo lo que vamos a ver la semana que viene vale para orden 2, 3, 4, 5, y también vale para orden 1. Solamente que las de orden 1 es más fácil resolverlas como la vimos esta semana. Pero las de orden n la vamos a ver para las que son de orden 2 en adelante. Vale para cualquier orden, pero nosotros vamos a trabajar solo con segundo orden. ¿Por qué? Porque son más sencillas y porque en general en la naturaleza es muy raro que aparezca una de orden mayor a 2. ¿Bien? De hecho, ustedes fíjense que cuando ustedes ven, no sé, alguna física o química, aparece la derivada primera, a veces aparece la derivada segunda, como la aceleración, por ejemplo, pero nunca aparece una derivada tercera en cuestiones de las ciencias naturales. Entonces, con tener segundo orden, más que suficiente. Pero sepan que todas las de orden mayor a 2 vale lo mismo que las de orden 2. ¿Bien? Bueno, ahora, para que esto se asiente neuronalmente, resolvamos algunas. A ver, déjenme pensar alguna. Bien, eso. Últimos 15 minutos, todo suyo. Resuelvan ese PBI. ¿Qué van a tener que hacer primero? Primer paso. ¿A quién van a encarar? Decir cuál es la variable dependiente independiente. Sí, Y pensaba en un paso quizás un poco previo. O sea, para resolver el PBI, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿A quién tengo que resolver primero? A la EDO, ¿no? Entonces tendré que ponerme a ver qué método usar, bla, bla, bla. Ahí ver las variables y todo eso, y después reemplazar por el valor inicial. ¿De acuerdo?
Mm, A ver, para no complicarles la vida, tampoco es que se va a ser una gran complicación. No, voy a hacer esto. Un segundo, estoy modificando cositas. No, más fácil. Ahora sí. No les quiero complicar la vida. Si no, se van a asustar y no lo van a seguir haciendo.
Bueno, a ver, quedará para ustedes para resolver, pero quiero sí focalizar en algunas cuestiones centrales. Primero, Edo. ¿Qué tipo de Edo es? Lineal, de primer orden, no homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho estaba ya escrita en esa estructura. ¿Sí? Lineal, de primer orden, no homogénea. Estaba en la forma P por I' más Q por I igual a R, como vimos hace un rato. Entonces, si ya ven eso, ¿qué método van a usar directamente? ¿Separación de variables o cambio de variables? Cambio de variables, ¿de acuerdo? Ni pierdo tiempo intentando hacer la separación de variables. Entonces, voy a tener que plantear I igual a U por B. ¿De acuerdo? Cuando hacen eso, reemplazo, voy a hacer el reemplazo rápido, que vi que ya la mayoría lo tenía hecho. Saco factor común, B, y planteo las dos ecuaciones diferenciales que voy a tener que resolver. Una es la que me anula ese paréntesis, y la otra es la que queda con este término y el R. ¿De acuerdo? Acá ¿se acuerdan que hablábamos el otro día de los checkpoints? Esos lugares dentro de una actividad muy larga que ustedes dicen, acá me puedo fijar si vengo bien o no. ¿Bien? Esto es un checkpoint en general. ¿Por qué? Porque esta primera EDO que ustedes plantean para encontrar la U o la B, dependiendo cómo hayan hecho el factor común, es análoga a la EDO original, pero homogénea. De hecho, es su homogénea asociada. ¿Bien? Fíjense la estructura. Función derivada menos 3 veces la función sin derivar es igual a R. Y fíjense esta cómo queda. Función derivada menos 3 veces la función sin derivar es igual a 0. Es la misma ecuación diferencial, solamente que ahora es homogénea en vez de no homogénea. ¿Se ve? Obviamente, acá la incógnita es I y acá la incógnita es U. Pero la ecuación diferencial es la misma. Eso es un checkpoint. Eso tiene que quedarles así, sí o sí, siempre. ¿Ok? Si cuando llegan a este punto, acá les queda una expresión distinta a esta, de la que ustedes empezaron, bueno, en el medio metieron la pata. ¿Ok? Bien, y a partir de ahí pueden sacar U y B. ¿Ok? ¿Lo traen hecho para la semana que viene? ¿Así avanzamos? Bien. Hasta luego, buen fin de semana, que disfruten su semana de cursado. Gente virtual, si tienen dudas, me escribe y lo vemos. Sí, claro. Adiós.